Buenos días, mis estimados hermanos de Travis en Español. Aquí nos encontramos en la segunda semana de Iglesia por Video. Ciertamente no es nuestra preferencia, no es lo que queremos, pero vamos a hacer lo posible, lo que sea necesario para mantenernos en contacto durante esta crisis global. Estudiando la palabra, orando unos con los otros, mandándonos textos y correos electrónicos y llamadas telefónicas de vez en cuando, por lo menos, porque somos el cuerpo de Cristo. Si estamos juntos, congregados un domingo en la mañana, o si estamos esparcidos por todo el condado de Tarrant, en varios lugares, somos el cuerpo de Cristo. Así que recordemos eso. Recordemos que si estamos en Cristo, que Cristo está en nosotros, tenemos su Espíritu Santo en nosotros y somos el templo del Espíritu Santo. Y podemos adorar y alabar en cualquier momento, sea donde sea que estemos, sea con quien estemos, podemos adorar juntos. Pero vamos a seguir nuestros estudios por el Evangelio de Juan. Hoy día quiero hablar de Jesús y su gloria en Juan capítulo 2, 1 al 12. Así que busquen sus Biblias ahí, hermanos. Juan capítulo 2, 1 al 12. Ahora Juan nos ha contado de la preexistencia y la deidad de Jesús. Juan el Bautista lo ha llamado el Cordero de Dios. Jesús ha llamado a algunos de sus primeros discípulos. Ya hemos visto eso en las semanas anteriores. Estos discípulos están siguiendo, pero todavía tienen un poco nomás entendimiento de la misión de Jesús. Tienen mucho que aprender. Y ahora Juan, en su evangelio, nos cuenta un evento, nos da una narración, algo que ocurre en la vida cotidiana, la vida normal, una boda. Pero en esta boda vamos a ver el primero de 7 señales que hizo Jesús, y me imagino que hizo mucho más, por supuesto, pero 7 señales que les interesa a Juan en su evangelio, estas que son anotadas por Juan, que manifiestan la gloria de Jesús. O sea, estas 7 señales nos dan indicación de su persona, quién es y qué vino a hacer. Y este evento cotidiano, regular, normal de la vida diaria, en la cual participa Jesús, nos muestra la tensión entre las dos verdades acerca de Jesús. Su deidad verdadera y su humanidad verdadera, que era verdaderamente, completamente, plenamente Dios y verdaderamente, completamente, plenamente humano. En el primer capítulo, si se acuerdan, vimos que el Verbo, quien era Dios, vino en la carne y es Jesús. Y parte de lo que Juan hace aquí es mostrar que Jesús no es un fantasma, no es un espíritu sin cuerpo. Recuerden que hablamos una vez un poquito acerca de la herejía que decía que Jesús era Dios, pero que no tenía cuerpo humano, que solamente parecía tener cuerpo, una apariencia de cuerpo. Bueno, aquí vemos que Jesús no quiere evitar contacto con el mundo material. Al contrario, vemos que Jesús hace todo lo que hace en contacto íntimo con personas reales, en situaciones reales, en situaciones verdaderas, en la vida real. Jesús es verdaderamente Dios, sí, pero también es verdaderamente humano y quiere involucrarse en la vida humana. Y hay que recordar eso. Se identificó plenamente con nosotros, vino al basurero de la vida humana, pero sin pecado. Leamos estos versículos, Juan 2, 1 al 12, y ahí vamos a conversar de algunos pasajes en particular. Dice así: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua,
conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y la llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. Y después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron ahí no muchos días. Primero vemos aquí, en los primeros 5 versículos, una redefinición de una relación. Lo primero que Jesús hace aquí es redefinir una relación, establecer una fundación relacional. Jesús invitado a una boda. En la cultura judía, una boda era una gran fiesta. Y eso es cierto en toda cultura. En la cultura hispana lo mismo, una celebración, una fiesta. Pero en la cultura judía a veces la boda duraba hasta una semana, así que era una gran fiesta, una gran celebración. Y es posible, no hay indicación aquí, pero es posible que María era una de las que organizaran la boda, porque parece que le dio un poco de vergüenza que se acabó el vino, estaba preocupada, a lo mejor era familia de ella, entonces una organizadora o no quería que diera vergüenza, pero se preocupó que se acabó el vino. Y yo sé que ustedes como bautistas no saben nada de vino, pero sería como que en una fiesta, una boda, una celebración hispana, se acaban las tortillas, el arroz y los frijoles. ¡Qué espanto! No, nunca se deben acabar. Bueno, de todos modos, se acabó el vino. Preocupada María. Ahora, versículos 3 y 4 otra vez. Faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Interesante este cambio entre Jesús y su madre. Ahora, primero, ¿qué está diciendo María? ¿Qué quiere ella? Nomás dice, no hay vino. Pero parece que ella quiere que Jesús actúe en forma espectacular y según el tiempo o el horario que ella quiere. Ella nota que hay un problema. Jesús, haz algo. Arréglalo, Jesús. Ella sabía que él era uno diferente, pero tampoco entendía ella en este momento todo lo que significaba, lo que era él y lo que podía hacer, pero hijo, ayúdame, haz algo aquí, corrige esta situación. Ahora, ¿cómo responde Jesús? ¿Qué significa lo que dice? A nosotros nos parece un poco feo eso. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Pero no lo dijo así. No son estas palabras rudas ni feas. No son tan fuertes estas palabras en el griego, en el idioma original. Y fíjense que no la llama madre, sino mujer. Pero esa frase de ¿qué tienes que ver con mujer? Más bien sería traducido que ¿qué quieres que haga, señora? ¿Qué quieres que haga, dama? O sea, no son palabras feas, no son palabras rudas, pero más bien ¿y qué quieres que haga, mujer? Pero no la llama madre, no la llama mamá, porque está indicando que ya no está bajo el mando de María, su mamá, pero de ahora en adelante está bajo el mando de su padre, de su papá, y del plan y de la agenda del horario del padre. O sea, está diciendo claramente que su relación con el padre ahora tiene prioridad sobre cualquier relación humana. Y también la agenda, el horario del Padre es la que va a seguir. Ahora, obviamente, Jesús está dispuesto a actuar y lo va a hacer, ya lo sabemos. Va a hacer algo con el problema. Pero primero tenía que clarificar la nueva relación con su mamá y con toda persona. Ahora, encontramos otros pasajes en los evangelios que son un poco difíciles para nosotros. Por ejemplo, en Lucas 14, 26 dice esto. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún su propia vida,
no puede ser mi discípulo. En Mateo 10, 34 al 37, Jesús dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Les parece fuerte esas palabras? ¿Un poco molestosas? Bueno, sí, porque mi esposa, mi esposo, mis hijos, mi familia son importantes, por supuesto que son importantes. Pero la vida y el ministerio de Jesús cambia y redefina toda relación humana. Todas son sujetas a las verdades del reino de Dios. Y ahora no estoy hablando de la iglesia en particular o de un ministerio en particular. No estoy diciendo que su ministerio o su actividad en la iglesia es más importante que su familia. Eso no es lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que su relación con Dios en Cristo es lo más importante que hay. Algunos de ustedes saben eso por experiencia, pueden dar testimonio que se convirtieron, se hicieron Cristo y la familia inconversos los rechazó. Le hicieron burla, hicieron chiste, broma a causa de usted. Muchos lo saben y lo vemos en el mundo, en la historia, los judíos, muchos que se convierten, los musulmanes que son quizás a veces muertos, matados por ser cristianos convertidos. Pero hay que recordar que cuando eso ocurre, ese rechazo, cuando nos quedamos abandonados, como lo vimos en un estudio de Salmos recién, nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo, somos la familia verdadera, la familia eterna. Entonces Jesús, primero la fundación lo que hace aquí es redefinir la relación que tiene con su mamá, que tiene con toda persona. Y ahora vemos un milagro, un cambio milagroso. Versículos 6 al 10 otra vez. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, o sea, agua que se usaba para purificar, para lavarse las manos, o sea, era agua que estaba ahí para hacer la purificación, los ritos de purificación. Y eran grandes, cabían 2 o 3 cántaros cada uno. Y Jesús le dije, llenad estas tinajas de agua, llénalos, hasta arriba, hasta el tope, arriba. Entonces les dijo, ahora saca un poco y llévaselo al maestresala, y se lo llevaron. Y el maestresala probó el agua hecho vino y él no sabía de dónde venía, aunque los sirvientes sabían de dónde había sacado el agua, y llamó al esposo, llamó al hombre, al jefe que te estaba casando y que había organizado todo. Y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando han bebido mucho, ya cuando están un poquito borrachos, ahora le da el inferior. Dale primero el bueno y después le das el más o menos el vino barato, el vino inferior. Como digo, ustedes no saben nada de eso, se lo estoy explicando. Okay. Y más tú has reservado el buen vino hasta ahora. ¿Qué podemos aprender de este milagro? Esto de agua, vino, ¿qué es lo que es esto extraño? ¿Qué significa este milagro? Bueno, varias cosas que podemos aprender aquí. Primero, este milagro muestra el poder transformador de Jesucristo. Cambia el agua del judaísmo al vino del cristianismo. Cambia el agua de la ley al vino del evangelio. Cambia el agua de perdición al vino de salvación. Cambia el agua de una vida pecaminosa y sin significado al vino de una vida rescatada, santificada y con propósito. Jesús cambia todo, milagrosamente cambia a las personas. Y eso en realidad es la esencia del evangelio. Sí, sabemos que Jesús vino y murió en la cruz y pagó el precio y tomó el castigo de nuestros pecados para que pudiéramos ser perdonados, por supuesto, pero el fruto de eso es que somos renacidos, somos hechos nuevos, somos criaturas nuevas, somos personas nuevas, tenemos una identidad nueva, es todo nuevo. Me recuerda del testimonio de una hermana que se llama Iris Blue, y el testimonio de ella en inglés, pero lo pueden ver en YouTube.
Y yo escuché su testimonio hace muchos años una vez en persona, lo dio en vivo. Y ella explica que cuando joven ella era una mujer inmoral, era prostituta, trabajaba en las calles, tenía una vida pecaminosa, inmoral, y hacía cosas ilegales, o sea, era una mujer, como dicen, perdedora. Y estaba en la calle trabajando una vez y vino alguien y le compartió el Evangelio, ahí mismo en la calle. Y ella dice que escuchó el Evangelio, respondió el Evangelio, se arrodilló ahí en la calle para orar y recibir a Cristo, pedir perdón, arrepentirse, recibir a Cristo. Y ella dijo, me arrodillé una mujer perdedora y me paré una dama. Me arrodillé una prostituta, me paré una dama. Así, inmediatamente, la transformación milagrosa de Jesucristo en una vida pecaminosa. Bueno, también hay aquí en este milagro hay un significado. Este milagro nos apunta, nos enfoca a los fines del siglo. Apunta al día cuando Jesús va a volver como el esposo para buscar a su esposa, a nosotros, la iglesia, y servirá a la fiesta de la boda. Él es Señor ambos de la boda, en la vida cotidiana, como en esta narración, pero también es el Señor de la boda eterna, de la eternidad, de la vida que viene. Y también vemos en este milagro, y lo vamos a ver en varios milagros, la provisión abundante de Dios. Es más de lo que anticipamos. Dice, las llenaron hasta arriba, llenaron hasta el tope con agua. No hubo falta, no cabía más. Nosotros, a veces como los siervos, vemos nomás lo que falta. Y como ellos creemos que sabemos lo que se necesita. Y como María decimos, no hay vino. Pero Jesús sabe lo que necesitamos y nos da más de lo que necesitamos, más de lo que pedimos. Ahora muchos de ustedes también pueden dar testimonio de eso en sus vidas. Cuando tenían falta, no tenían nada, pero en una forma de la providencia, el cuidado de Dios y quizás en una forma milagrosa, Dios proveyó todo lo que necesitaban. Y aún más de lo que necesitaban. Y ahora que estamos en estos tiempos inciertos, hermanos, yo sé que estamos con ansiedad, quizás con un poquito de temor. Es una ansiedad global, es una crisis global. No sabemos lo que va a pasar globalmente, nacionalmente. Algunos de ustedes ya están batallando, quizás han perdido el trabajo o le han cortado las horas. Algunos están trabajando, pero de todos modos hay incertidumbre. Si tenían ahorros o tenían retiros, se está perdiendo eso, no saben qué es lo que va a pasar. Hay tiempos inciertos. Bueno, el gobierno nos va a ayudar quizás un poquito. Quizás hay familia que nos va a ayudar un poquito. Pero la realidad es que Dios proveerá en alguna forma, como Él quiere, quizás en una forma natural, por medio de familia y amigos, pero quizás en forma milagrosa, pero de alguna forma Dios va a proveer lo que necesitamos. Y a lo mejor no es lo que creemos que necesitamos, pero va a proveer lo que necesitamos y aún más. Así que confiemos en Él. Y hermanos, estoy predicando a mí mismo aquí, a mí mismo. Yo seré el pastor, pero también tengo esos momentos de ansiedad, esos momentos de preocupación, esos momentos de frustración. Porque yo soy uno de esos que batalla con la ansiedad y con la depresión de vez en cuando. Entonces yo tengo que recordarme en forma regular de la fidelidad de Dios. Bueno, entonces vemos este cambio milagroso y también vemos en el versículo 11 la razón por los milagros. Dice, este principio de señales, van a venir más, como dije, va a haber 7 en particular que Juan va a explicar y va a hablar. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. Bueno, dice uno, ya no creían. Bueno, vemos eso en los evangelios, que varias veces dice que los discípulos creyeron y después que creyeron, pues iban aumentando en su fe, aumentando en su conocimiento, aumentando en lo que creían. Hasta que llega un momento que creen completamente, pero eso
realmente, no era hasta después de la resurrección que creyeron, entendieron completamente. Y así es para nosotros también, ¿no? O sea, no estamos hablando de la salvación aquí, pero nosotros lo mismo, creemos, a veces como niños, como jóvenes, creemos lo que es necesario para recibir la salvación, pero después creemos un poco más y creemos un poco más y Dios trabaja en nuestras vidas y creemos un poco más, así que también nuestra fe va aumentando y madurando igual que los discípulos aquí. Bueno, la razón de los milagros aquí, este principio de señales. Primero tenemos que entender lo que es un milagro. Esa palabra lo usamos, un milagro, y a veces yo oigo personas hablar de milagros que no son milagros, porque el milagro no es cualquier cosa que queremos o que creemos o que no entendemos. Y primero, no hay que confundir un milagro de Dios con su providencia, con su cuidado. O sea, Dios nos cuida. La providencia de Dios, el cuidado de Dios es algo que existe en todo momento, en toda situación para nosotros. Y esas no son cosas milagrosas, es simplemente la providencia de Dios. Y mucho menos es un milagro cualquiera cosa sobrenatural que ocurra, ¿ok? Porque pueden ocurrir cosas que no son, parecen milagrosas, pero no son de Dios. Un milagro es una intervención sobrenatural de Dios en el orden natural. Ah, pero existe un orden natural y a veces cosas ocurren en el orden natural que llamamos milagros, que no son milagros. Por ejemplo, se oye muchas veces la gente decir, el nacimiento de un bebé es un milagro el nacimiento de un bebé. No, no es un milagro. No hay nada más natural que el nacimiento de un bebé. Eso es parte del orden natural. Dios lo hizo así y billones de veces ha ocurrido un nacimiento de bebé. Es lo más natural que existe. Yo sé que lo miramos y quedamos emocionados. ¡Ay, qué milagro! Pero realmente no es un milagro porque Dios no está interviniendo sobrenaturalmente en el orden natural. Es el orden natural y lo deja tal como está. Pero un milagro, cuando Dios hay una intervención de Dios en el orden natural, un milagro sirve como una señal de la gloria de Dios, tal como dice ahí en versículo 11. Este milagro manifestó su gloria. Ese es el propósito de un milagro, de glorificar a Dios. El propósito es apuntar a Dios y a su gloria. No es para la fama del quien hace el milagro. No es para hacerse rico. Es en la televisión que mándeme $10 o $100 o $500 y si usted quiere un gran milagro, mándeme $1000. Eso no es un milagro. No es para impresionar a las personas o otra persona. Entonces, no todo evento sobrenatural que existe o que vemos es un milagro de Dios. Algo sobrenatural puede ser una decepción del diablo, puede ser algo de los demonios. Entonces, muchas veces hay personas por ahí que, bueno, dicen que pueden hacer milagros o que hablan de milagros. Cuidado con creer que cualquier cosa sobrenatural es un milagro. Es sobrenatural, sí, pero a lo mejor no es de Dios. Así que cuidado con eso. Pero también un milagro es también mayormente para causar que las personas crean en Él. Que lo que dice en el 11, manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él. Un milagro es para que las personas vengan a conocer a Dios, que vengan a recibir a Cristo o para aumentar y crecer, madurar el fe de los que ya son creyentes. Es para que, en este caso, que los discípulos, y vamos a ver más tarde, que ellos crean más, entiendan mejor quién es y cuál es su misión. Un milagro es siempre para la gloria de Dios y para nuestro beneficio. No es para hacernos ricos o famosos o porque, ay Señor, haz un milagro. No, nosotros no manipulamos los milagros ni nada así. Bueno, algunas conclusiones importantes de este pasaje. Y hay varios aquí. Número uno, este pasaje nos recuerda
que a Jesús les interesan los detalles de nuestra vida cotidiana. Él no es uno como lo vemos en muchos de los retratos que vemos en los museos, que vemos en las catedrales, aislado del mundo. En las películas a veces, o en el arte, en los dibujos de Jesús, siempre limpio, con bata blanca, el único con bata blanca, los demás tienen azul y verde y otros colores, pero no, él siempre tiene una bata blanca y limpia, las manos limpias, y como que está aparte de los seres humanos. No, ese no es Jesucristo, ese no es el Jesús de la Biblia. No, tal como vimos cuando hablamos de la encarnación, es que cuando Dios se metió a la basura de la vida, este hombre Dios se metió diariamente en la basura de la vida cotidiana de los hebreos. Se metió en la vida de los hebreos. Era carpintero. Me imagino que tenía sus manos sucias a veces. Vemos que se cansó, que tuvo hambre, que lloró, tenía emociones, comió, caminó, sudó. Él estaba ahí metido en la vida cotidiana de los hebreos y se interesa también en nuestra vida sucia. Te entiende, te conoce, quiere estar a tu lado en todo aspecto de tu vida, especialmente en estos tiempos de incertidumbre. Él te da una invitación para recibirlo en tu vida. Y este milagro apunta a la gloria de Dios en Cristo, quien es Dios, pero también apunta a la realidad que la gloria de Dios es en Cristo, el hombre al lado del pueblo de Israel en su vida diaria. O sea, este que estaba caminando, sudando, cansado, sucio con sus discípulos por el camino, llega a la boda, se siente, come y bebe. Ese mismo era Dios y se interesa en la vida tuya. Número 2, la segunda conclusión aquí, que asegúrese que tu relación con Dios por medio de Jesucristo es prioridad número 1. Prioridad número 1. La esposa, el esposo, los hijos, los padres, los hermanos, todos súper importantes. La familia es la fundación de la sociedad y queremos proteger y defender la familia, sí. Pero primero es nuestra relación con Jesucristo, porque si es así, entonces todo lo demás va a encontrar su lugar adecuado como debe estar. Número 3, la esencia de una relación con Jesucristo es la transformación de muerte a vida, de tinieblas a la luz, del pecado a la pureza, de lo viejo a lo nuevo. Es un evento, es la justificación en cuando somos declarados justificados ante Dios y perdonados de nuestros pecados, pero también es un proceso de discipulado, de santificación, cuando diariamente, momento por momento, estamos aprendiendo a ser los santos que hemos sido declarados. Y número 4, la conclusión número 4, los milagros todavía ocurren hoy día, sí, Dios los hace. Pero los hace cuando Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere, con quien Él quiere. No es algo que necesitamos buscar, que necesitamos manipular, que necesitamos pagar dinero. No. Hay que tener cuidado, porque hay engaños del diablo y personas que se van a aprovechar de los que están buscando algún tipo de milagro. Bueno, y aquí, hermanos, la invitación y la respuesta que podemos tener esta mañana estudiando esta palabra, estudiando este pasaje, este milagro. Primero, como siempre, está la invitación a la salvación y la transformación. Y si hay uno que está escuchando esta mañana que no conoce a Jesucristo como su Señor y su Salvador, a lo mejor conoce de Jesucristo, tiene información acerca de Jesucristo, quizás cree que es el Hijo de Dios, un buen hombre, pero no ha confiado completamente en que Jesucristo es el único quien le puede perdonar sus pecados, quien murió por sus pecados, quien puede transformar su vida. Entonces, este es el momento
de confesar que necesita a Jesucristo como su Salvador y como su Señor, y haga eso. Y va a ser transformado. Va a ser una nueva persona inmediatamente, pero también es un proceso de vivir para que esa transformación sea diaria y continua hasta que vuelva Jesucristo o hasta que usted se vaya a encontrarse con Él después que se muere. Y la invitación también es a un compromiso y una transformación continua. Como dije, muchos de nosotros, quizá la mayoría de nosotros que están escuchando, somos cristianos, hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Hemos sido justificados, pero quizás estamos estorbados en nuestra santificación, en nuestro caminata diaria con Él. Y simplemente tenemos que rendir nuestras vidas, confesar el pecado que quizás nos está estorbando y comprometernos más, pedir más. Señor, lléname de tu espíritu, transfórmame, usa estas situaciones diarias, usa esta crisis, usa mi vida diaria, mi familia para transformarme, para que pueda ser más y más como Jesús cada día. Y quizás también, y esto es un poquito difícil, quizás practicarlo ahora, pero hay una invitación a participar en un ministerio transformador. Toda persona que es creyente, que es parte del cuerpo de Cristo, tiene un lugar en la iglesia, en su iglesia. Y si usted no ha encontrado su lugar en Travis en español, tiene un lugar. Y cuando volvamos a juntarnos otra vez, quiero que mientras tanto esté orando. Esté pensando, esté hablando uno con otro. Esposa, hable con su esposo, hable con su esposa. ¿Cuál es su lugar de servicio? ¿Cuál es su ministerio? A lo mejor no es enseñar y predicar y cantar. Les digo, el mío no es cantar. Eso, por cierto, a mí no me invitan nunca a cantar. Quizás es servir, quizás es oración, quizás es trabajar con niños, con jóvenes, quizás es hacer evangelismo. Todos tenemos una parte. Y si usted no sabe cuál es su parte, ore. Pide al Señor que se lo muestre. Y cuando volvamos a reunirnos otra vez en 3, 4, 5, 6, quién sabe cuántas semanas, ven, dígame, pastor, yo creo que Dios me ha indicado que este es mi ministerio y quiero ser parte de un ministerio transformador. Muy bien, hermanos. Cuídense, confíen en que el Señor va a proveer lo necesario, que Él se interese en la transformación de sus vidas y estemos orando unos por los otros. Estemos abiertos a que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas para transformarnos, especialmente durante este tiempo incierto. Nos vemos pronto, el miércoles, a un estudio otra vez en Salmos, y nos vemos entonces, y si no pueden entonces, nos vemos el próximo domingo. Señor, doy gracias por la oportunidad de compartir tu palabra esta mañana. Doy gracias por estos que están escuchando, que están viendo el video. Y si hay alguno, Señor, que necesita confesar sus pecados y recibirte como Señor y Salvador, hacer algo en su vida para que tú puedas transformarlos, pido que ellos respondan como tú quieres esta mañana. Cuídanos, Señor, protéjanos, tráenos con bien la próxima vez, en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermanos. Cuídense, protéjanse. Dios les bendiga.